Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días seguimos rezando por el fin de esta pandemia, para que cada día también haya más peruanos responsables en hacerse vacunar, tener las 2 dosis para justamente vencer este virus. Y también pedimos por todos los enfermos, gravemente enfermos, por su pronta recuperación y por todos los que han partido, más de 199,000 peruanos a causa de esta pandemia. Y por nuestra patria, el Perú, para que haya una estabilidad política, que las cosas sean claras, que se defina muy bien, que no se piense en quedar mal o quedar bien, mi partido o tu partido. No, aquí el único partido es el Perú y trabajemos todos por él. El Evangelio del día de hoy nos muestra a un Jesús que sigue siendo el rabí, ¿sí? El maestro. El maestro es el que enseña, el que está al lado del discípulo. Siempre el maestro es el que normalmente pregunta. Sí, todos hemos pasado por una escuela, le hemos pasado, por supuesto, por un colegio. Normalmente son los profesores quienes preguntan y muy difícilmente los alumnos quienes preguntan al profesor. Y eso es una cuestión muy normal. Siempre el niño o el joven piensa si lo que va a preguntar es algo tal vez tonto, o se van a reír de mí, se van a mofar, se van a burlar, o van a pensar que soy un burro, etc. Siempre hay recatos de parte del estudiante. Pero el profesor normalmente tiene una inquietud: pregunten si no entienden. Y el profesor dice: ¿han entendido? Y todos dicen sí. Pero posiblemente entre todos los que dicen sí, interiormente todos o algunos dicen: la verdad es que no entendí nada, pero por no quedar mal ante los demás, nunca digo no entendí. Pues bien, esas son nuestras circunstancias, pero también puede ser las de los discípulos. Por eso es que hoy, quien se atreve a preguntar es los discípulos. Enséñanos a orar. Enséñanos a dirigirnos al Padre, al cielo. Enséñanos, Jesús. Esto es un acto de humildad. A veces nos faltan palabras para decir: enséñame, no sé. Enséñame a perdonar, enséñame a ser paciente, enséñame a ser comprensivo, enséñame a ser papá, enséñame a ser mamá. Es decir, enséñame, Jesús, tú eres el maestro, tú lo sabes todo. Yo simplemente quiero ponerme en tus manos, pero enséñame. Porque siempre necesitamos de alguien que nos enseñe, porque no lo sabemos todo. Y hay una inquietud que parte de los discípulos, y es: enséñanos a orar, a rezar. ¿Cómo debemos dirigirnos a Dios? Miren, ¿por qué Jesús, al convocarlos como discípulos, como primera lección, no les enseñó a rezar? Porque normalmente un maestro, un profesor empieza por lo más esencial.
Te enseño primero a rezar. Pero en este caso Jesús no empezó por enseñarlo a rezar. Simplemente Jesús deja a una inquietud libre en un momento en que el alumno o el discípulo va a preguntar por sí solo: quiero que me enseñes a rezar. Es decir, que el discípulo aprenda poco a poco a descubrir qué necesidad tiene, qué inquietud ha visto en los demás, para preguntarle después a Jesús: enséñame esto o aquello. Y el referente en que ellos han visto es en los discípulos de Juan, que rezaban. Por eso les dice los discípulos a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. No es que Jesús sea descuidado en no enseñar a rezar a sus discípulos. No es que Jesús se le haya pasado la oportunidad de rezar por los discípulos. Lo que pasa es que Jesús tiene mucha paciencia y habrá en un momento en que la inquietud brote y ahí libremente ellos, con un corazón abierto a aprender, y Jesús a enseñar. Es algo así como cuando un padre educa a sus hijos, o una madre, ¿no? Espera que el hijo o la hija pregunte, porque va a llegar en un momento en que van a preguntar algo y hay que darle una respuesta. Hay temas que no nos gusta tocar. ¿Por qué? Porque normalmente llegará un momento oportuno, prudente, en que hay que tocarlos. Y habrá un momento en que ellos pregunten y habrá que responder. Pues aquí Jesús toma y les enseña el Padre Nuestro. Probablemente Jesús se extrañaba de que las oraciones de su tiempo, como el Padre Nuestro, sean tan largas, con tantas palabras. Y Jesús las reduce a pocas y muy significativas. Tal vez antes no entendían ni lo que hablaban ni lo que rezaban. Le daban tantas vueltas y tantas razones a Dios. Pues hoy día Jesús simplifica la oración del Padre Nuestro en pocas palabras. No se trata de utilizar tantas fórmulas, no. La oración nace del corazón. Nace una intención, una inquietud que puedo contarle a Jesús. Eso ya es una oración. Entonces, ante la preocupación de los discípulos, Jesús interviene y les enseña el Padre Nuestro. Primero hay que dirigirse a un Abba, papito, Padre. Hay un Padre común de todos. Después de esto dice: venga tu reino, el reino de justicia, de paz, de libertad, de amor. Danos el pan, ¿sí? El pan de cada día. No nos dejes morir, danos pan. Y nunca nos ha faltado el pan de cada día. Poco o mucho, pero es el pan que Dios nos da. El pan implica el alimento cotidiano que le pertenece a cada ser humano, libre y voluntariamente, que por derecho no se le puede negar. Y después continúa diciendo: perdona nuestras ofensas. Pues sí, Dios nos perdona. Siempre estuvo ahí para perdonar nuestras faltas. Desde la cruz nos perdona. Nosotros hagamos lo mismo, como nosotros perdonamos. Ahí la pregunta es vital. ¿Perdonamos a los que nos han ofendido? ¿Sabemos dar la otra mejilla? Pues Jesús nos hace para nosotros partícipes de esta misión. Después, al final, dice: no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? San Pedro en su segunda carta nos dice: el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Hay que resistirle firmes en la fe. ¿Qué implica? Implica esto: ser fuertes en la tentación, no dejarnos vencer por ella. Jesús estuvo tentado 40 días y 40 noches, pero sofocó la tentación a fuerza de oración. Y el Padre Nuestro es una oración que nos ayuda a tener la fuerza ante la tentación. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.